Nunca olvidaré esa noche, porque desde entonces miro las calles de otra manera, y cada vez que subo a mi taxi después del atardecer, siento que algo me observa, aunque no haya nadie a la vista. Todo comenzó como cualquier turno nocturno, con el motor encendido, el olor a gasolina y cuero viejo, y la ciudad sumida en un silencio pesado, interrumpido solo por el eco de mis llantas sobre el asfalto húmedo. La primera hora fue tranquila. Pasajeros habituales, carreteras cortas, nada fuera de lo común. Pero cuando la neblina comenzó a arrastrarse por las avenidas, todo cambió. Vi una figura al borde de la acera, una mujer con el rostro cubierto por un sombrero grande, levantando la mano para que la recogiera. Parecía frágil, casi perdida. Frené y me invité a subir. Ella murmuró la dirección sin mirarme, y mientras conducía noté un frío extraño dentro del auto, como si su sola presencia absorbiera el calor de la cabina. Intenté iniciar conversación, preguntarle cómo había sido su día, pero su mirada permanecía fija en la ventana, y cada vez que giraba para mirarla por el espejo retrovisor, sentía que algo en sus ojos cambiaba, una especie de vacío que me helaba la sangre. Cuando llegamos a la dirección indicada, una casa antigua con paredes desconchadas, giré para cobrarle, pero el asiento estaba vacío. No podía entenderlo. La puerta nunca se abrió, no escuché el golpe de la despedida, y el olor frío que dejó en el aire permanecía, insistente, húmedo, como si la noche misma hubiera exhalado su presencia. Sacudí la cabeza y continué conduciendo, intentando convencerme de que había sido una ilusión, un efecto de la fatiga, pero la sensación de ser observado persistía. Cuando pasé frente a un callejón oscuro, juraría haber visto otra figura, un hombre de traje gris, de pie, inmóvil, observándome. Frené, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre las sombras. Mi corazón latía con mucha fuerza y una ansiedad desconocida comenzó a apoderarse de mí, como si la ciudad misma me estuviera tendiendo una trampa. Decidí cambiar de rumbo, alejarme de las calles desiertas y volver a zonas más iluminadas. Pero no importaba qué camino tomara, la sensación de no estar solo me seguía. Las luces de los postes parecían apagarse a mi paso, y cada espejo, cada reflejo en los cristales de las tiendas cerradas me devolvía imágenes distorsionadas de mi propio rostro, como si yo mismo estuviera perdiendo el control sobre lo que veía. En una curva estrecha, recogí a un pasajero inesperado, un hombre mayor que apenas dijo su nombre y cuyo silencio era más pesado que cualquier conversación. Mientras conducía, lo noté mirando fijamente el espejo, y no me refiero a una mirada normal, sino a una que parecía traspasar la piel, que parecía adivinar mis deseos, mis dudas, e incluso los pensamientos que yo no me atreví a admitir. Intenté hablar, romper el silencio, pero su única respuesta fue un suspiro que parecía arrastrarse por el auto, profundo, prolongado, cargado de algo que no comprendía. Cuando llegamos a su destino, una vieja estación de tren abandonada, giré para despedirlo, y nuevamente estaba solo. No hubo puerta que se abriera, no hubo sombra que se moviera, solo el eco de sus pasos que jamás existieron, y la certeza de que algo dentro de mí había cambiado. Aceleré, tratando de alejarme. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mi oído, suave, casi imperceptible, que decía mi nombre. No había nadie allí, el auto estaba vacío, pero la voz se sintió real, demasiado real.
Seguí conduciendo, intentando ignorar los ruidos, las figuras borrosas que parecía ver de reojo, y el miedo que se acumulaba en el pecho, una presión que no me dejaba respirar con normalidad. Cada esquina se volvió un enigma, cada sombra un potencial peligro, y el cansancio mezclado con la tensión me hacían dudar de lo que era real y lo que mi mente estaba inventando. Finalmente, llegué a la última carrera de la noche. Un pasajero que parecía normal, una mujer joven que subió y se sentó detrás, pidiendo ir al otro extremo de la ciudad. Durante el trayecto no habló y su silencio fue distinto, tranquilo, sin la presencia inquietante de los anteriores pasajeros, y por primera vez sentí un respiro, un alivio momentáneo. Cuando llegamos, cobré la tarifa y ella bajó, cerrando la puerta con normalidad, dejándome con la sensación de que quizás todo había sido solo mi miedo, acumulado por el cansancio y la soledad de la noche. Regresé a casa con las manos rígidas del volante, el cuerpo agotado y el corazón aún latiendo con mucha fuerza. Sabía que había visto cosas que no podía explicar, que la noche había jugado conmigo, pero también sabía que estaba vivo, que seguía siendo un hombre normal, con la capacidad de respirar, de caminar y de enfrentar otro día. Desde entonces, nunca subestimé el poder de la mente cuando se enfrenta a la soledad. Cada vez que conduzco de noche, recuerdo aquella sensación de ser observado, pero también recuerdo que cada miedo que sentí era parte de la experiencia humana, de mi propia vulnerabilidad, que a pesar de todo, sigo siendo yo, que pudo contar la historia y que aún puede seguir conduciendo por las calles, siempre atento, siempre consciente, pero consciente de que el mundo a veces es más extraño de lo que nuestra mente está dispuesta a admitir. Nunca pensé que conducir de noche pudiera ser tan vacío. La ciudad parece distinta cuando las luces de la calle no alcanzan a iluminar más que fragmentos de asfalto húmedo y anuncios parpadeantes. Yo, detrás del volante de mi taxi, soy apenas un espectro que recorre avenidas silenciosas, esperando que alguien suba y rompa el silencio. Al principio eran pasajeros normales, gente que regresaba a casa tarde, con prisa o con resaca, hablando poco, mirando sus teléfonos. Pero luego empecé a notar patrones raros, personas que subían al taxi en zonas oscuras y que nunca volvían a bajarse. No es que yo las viera desaparecer, pero al día siguiente escuchaba historias de desaparecidos. Una chica cerca del parque, un hombre que caminaba por la avenida central, un par de estudiantes que no llegaron a su casa. Todos coincidían en la última vez que alguien los vio, justo donde yo había pasado. Intenté ignorarlo, convencido de que era coincidencia, o que la ciudad siempre había tenido su cuota de misterio. Pero las noches se volvieron más densas. Algunos pasajeros me hablaban de cosas que no existían, calles que yo conocía y de repente parecían laberintos, murmullos que venían desde el asiento trasero, aunque éste estuviera vacío. Una noche recogí a un hombre que parecía confiado, vestido con saco oscuro, el rostro apenas visible bajo la capucha. Me pidió que lo llevara a un barrio que ni siquiera figuraba en mi GPS. Lo llevé, preguntándole sobre su trabajo, sobre su vida, cualquier cosa para mantenerlo hablando. Cada pregunta parecía irritarlo. Su voz se volvía fría, cortante. Entonces fue que me dijo algo que me heló la sangre. Tú eres el último que me verá con vida. Intenté ignorarlo,
Pensé que bromeaba, pero el barrio no aparecía. El GPS daba vueltas y vueltas. Grité, intenté dar la vuelta y de repente ya estaba solo. No estaba el hombre, no había ninguna señal de él, solo la carretera vacía y un silencio que hacía vibrar los oídos. Desde entonces, los pasajeros dejaron de subirse de manera normal. Aparecían en lugares imposibles, a horas imposibles. Algunos me pedían ir a la carretera que conecta con la zona industrial, otros a callejones que yo no recordaba. Y cada vez que llegaba a ese destino, se esfumaba. Comencé a investigar, revisé noticias, buscaba noticias, casos sin resolver, patrones que coincidieran con mis rutas nocturnas. Y sí, coincidían. Cada nombre, cada rostro que había recogido de noche estaban en esa lista. La ciudad parecía tragarse a sus habitantes, y mi taxi era un hilo que los conectaba con la nada. Ahora conduzco con la radio apagada, con los ojos abiertos y la respiración contenida. La última noche que recuerdo fue la más extraña. Recogí una mujer que lloraba, temblando. Le pregunté a dónde iba y solo me susurró, por favor, no me mires a los ojos. Hice lo que me pidió. Entonces sentí algo detrás de mí. No la sentía ella, sino algo más, algo que estaba entre los pasajeros que ya no estaba, algo que me miraba desde la nada. Me doy cuenta de que esta ciudad no olvida. Yo tampoco puedo olvidar. Cada noche conduzco recogiendo a quienes nunca volverán a casa, y a veces siento que me observan desde los espejos retrovisores. La sensación no es de miedo, sino de inevitabilidad. Sé que eventualmente yo también desapareceré, pero mientras tanto sigo conduciendo, esperando al próximo pasajero, con la certeza de que la noche nunca termine y que algunos viajes no tienen regreso.